I aquí, a l'Avui Actualitat, seguim a l'anàlisi del resultat de les eleccions generals del passat diumenge 20 de desembre. Avui, en Gonzalo Adán, director de l'Institut Balear d'Estudis Socials. Bon vespre, senyor Adán. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿puedo felicitarle? Porque sus resultados, sus encuestas se han acercado muchísimo a lo que ha ocurrido finalmente. Pues sí, la verdad es que gracias por la felicitación. La verdad es que es un trabajo, en fin, que de vez en cuando se merece un reconocimiento porque hay mucha gente implicada, hay que hacer muchas encuestas, hay que hacer mucho trabajo matemático después. Y bueno, y esta vez la verdad es que al menos en los partidos grandes, quizá Ciudadanos se nos ha quedado un poco descolgado de la estimación, pero la verdad es que ha habido bastante acierto. Si me permiten, vamos a los resultados nacionales. Por primera vez, los dos partidos mayoritarios consiguen, por primera vez los partidos mayoritarios tienen el resultado más bajo de todas las elecciones generales. Sí, era ya una cosa, digamos, descontada, ¿no? Dentro de en fin, de todo lo que se ha estado diciendo durante el último año y medio desde las elecciones europeas, y es que los partidos grandes caían una cantidad importante de apoyos. El Partido Popular casi un 50, 60, 65% depende de las elecciones, y el Partido Socialista casi un 30%. Podríamos decir no solamente que es el suelo electoral de los dos, sino que le ha votado prácticamente los más hooligans, por decirlo de alguna manera, es decir, se han quedado con el mínimo de votos que siempre han ido cosechando. Y esto además empezó en las europeas del año 2014, es decir, no es una cosa reciente, sino que se ha ido repitiendo durante las 6 elecciones que han habido en los últimos 2 años. Usted acaba de decir la palabra suelo, que están en el suelo de sus votos. ¿Tienen sótano estos resultados? Pues tienen sótano en la medida de que ocurran dos cosas. En primer lugar, que los dos partidos emergentes consigan un discurso que solape los discursos tradicionales, es decir, no solamente que recojan el voto de la ilusión, sino que ahora empiecen a recoger un voto racional. Hasta ahora era un voto emocional, de gente que estaba enfadada, gente que atribuía responsabilidades de corrupción o responsabilidades de recortes, etcétera, a partidos concretos, incluido el PSOE, no solamente los recortes del PP porque estuviera gobernando, sino que el Partido Socialista también ha recogido parte de este descontento, pero ha sido un voto emocional. Es posible que ahora pudiera haber una nueva recogida de votos mucho más racional, basada en programas electorales. Eso aún no ha ocurrido, pero podría ocurrir. Y luego además hay que ver también ahora los partidos tradicionales cómo gestionan esta derrota, porque los partidos son inmisericordes, no perdonan. Las bases de los partidos, cuando un partido pierde el poder, es tremendamente cruel y empiezan a pedir dimisiones, etcétera. Entonces ahora tienen una responsabilidad, Partido Socialista y Partido Popular, de contener esas peticiones de dimisión y tal, y de alguna manera pues sostener lo que ha quedado del partido. Pero si ocurren estas dos cosas, todavía podrían perder más votos. Usted ha hablado de que tanto al Partido Popular como al Partido Socialista le han votado sus hooligans, entre comillas, y sin ánimo de ofender. ¿Quién ha votado al Partido Popular? Al Partido Popular lo han votado en un 80% los mayores de 65 años. Esto es una cosa que estaba muy analizada y, de hecho, pues cuando dentro de las cúpulas y dentro de los gabinetes de estrategia empezaron a elaborar un poco lo que sería el punto final de las campañas electorales, prefirieron amarrar a ese votante diciendo, bueno, al menos este está seguro, que no empezar aventuras de intentar convencer a otros porque era ya muy difícil. En el caso del Partido Popular, como digo, los mayores de 65 años en masa, y en el caso del Partido Socialista vamos a llamar los históricos del partido, aquellos nostálgicos que han ido votando al mismo partido prácticamente desde las primeras elecciones. No han dicho de otra manera, ninguno de los dos grandes partidos ha recogido votantes ni de otras formaciones, ni de la abstención, ni de los nuevos votantes. Y en este mismo ámbito, ¿quién vota Podemos? Bueno, Podemos es un partido que tiene un año y medio de vida, ha ido cambiando de una manera que nos ha dejado un poco extrañados, ¿no?, por la enorme movilidad y volatilidad que han tenido dentro de sus bases ideológicas, y en este año y medio ha pasado de ser un partido de cabreados, permítame la expresión, de todos los partidos, en una segunda fase. Se le fue mucho de este votante enfadado del Partido Popular también, y del Partido Socialista, y quedaron como un partido de extrema izquierda, con una base ideológica de extrema izquierda, y quedaron aproximadamente en un 7, en un 10, en un 12% de voto, muy tocados tras las elecciones catalanas, y han hecho una campaña espectacular basada en lenguaje emocional, donde han logrado convencer a votantes del Partido Socialista, sobre todo, han recuperado algunos del Partido Popular, pocos, un 5%, que no es mucho, pero es significativo, muchos del Partido Socialista y prácticamente un 70 o un 80% de Izquierda Unida.
y nacionalistas. Pero entonces lo que estamos diciendo es que el perfil de España, hay mucha gente, aparte de cabreada, como ha dicho usted, hay mucha gente que podemos llamarla de extrema izquierda. Bueno, ha cambiado el tablero electoral, efectivamente. Esto puede suponerle a mucha gente un poco de extrañeza, ¿no? Parece que o bien que España no se mueva ideológicamente o que España siempre tenga un pequeño sesgo a la izquierda. Bueno, en estas elecciones ha pasado una cosa, y es que ha entrado mucha gente nueva. Estamos hablando de los partidos emergentes, como estamos diciendo, que no solamente recogen de los clásicos, sino que han incorporado gente de fuera, y esta gente de fuera, en un 80%, es gente de izquierdas, es gente, jóvenes nuevos votantes. El votante joven suele ser un votante progresista de mentalidad, no es un progresista racional, pero es un progresista emocional, y luego mucha gente que había estado fuera del sistema durante muchísimos años porque ninguno de los partidos le había supuesto una ilusión, ¿no? O argumentos para que fuera una primera prioridad. Estos asistema que no antisistema se han incorporado, y ahora mismo hay más votantes de izquierdas dentro del tablero ideológico español de lo que había antes, porque además muchos votantes de derechas se han ido. Se han ido porque ahora mismo el centro derecha no le supone ninguna ilusión. Por lo tanto, lo que tenemos ahora mismo es una participación muy similar, 70%, fue un 65% la vez pasada en Baleares, 70-75% si nos vamos al ámbito nacional, pero ese pequeño movimiento de porcentaje de participación realmente es un saldo en el cual hay mucha más gente de izquierdas que ha entrado y se ha ido menos gente de derechas. Por lo tanto, un saldo leve en cuanto a número, pero muy intenso en cuanto a ideología. Ha habido un partido, Ciudadanos, que se ha autoproclamado como, diríamos, el heredero de UCD, o sea, el nuevo partido del centro. Y en las encuestas nos ha despistado un poco a todos. Nos ha despistado a todos, y Ciudadanos es un partido que le hemos tenido sobrevalorado por dos veces en este año. Una fue en las elecciones autonómicas, donde le dimos en toda España a todos los distritos un 15% y acabó sacando un 7%, y ahora le hemos dado un 20% y ha sacado un 15% aproximadamente. Se ha sobredimensionado menos ahora que la otra vez, pero efectivamente estaba hinchado. Pero hay una diferencia importante. Esta vez sabemos por qué se ha deshinchado. Es decir, esta vez estaba bien medido en las encuestas y ha sido la campaña electoral la que ha hecho que el partido se fuera desmoronando poco a poco hasta perder 5 puntos. Que no siendo mucho, es suficiente como para que haya perdido la posibilidad de darle a Rajoy el gobierno, que era una cosa, no digo que cantada, pero desde luego había muchísima presión mediática y de las élites económicas para que hubiera un gobierno de centro-derecha. Ha perdido estos 5 puntos, que insisto, no son muchos, pero han sido suficientes para que perdiera esta posibilidad de apoyo. ¿Y por qué los ha perdido? Pues los ha perdido por dos motivos esenciales. En primer lugar, porque ha quedado indefinido en no es que haya quedado indefinido, ellos definían bien sus políticas, pero han hecho una política de comunicación muy pobre en cuanto a fijar como formas de identidad, como recursos identitarios, políticas muy concretas económicas, sociales, etcétera. Han quedado indefinidos. Esa sería una palabra que podría definir muy bien lo que ha pasado con Ciudadanos, indefinición. Y en segundo lugar, casi más importante, se han hecho un lío con los pactos, es decir, han sucumbido a la presión mediática para que reconocieran qué pactos tenían que hacer. No tenían que haber entrado en ese juego. Desde el punto de vista ciudadano, todos queremos saber. Desde el punto de vista estratégico, no tenían que haber entrado en ese debate y no tenían que haber abierto ningún melón de a quién iban a apoyar. El hecho de que pudiera parecer o bien que apoyaban al Partido Popular o bien que podrían abstenerse y permitir que el Partido Popular gobernara, ha hecho que los votantes de Ciudadanos que eran del PSOE se hayan ido a Podemos en un prácticamente 100%. Por eso Podemos ha subido más de lo previsto. O sea, la campaña de Ciudadanos ha empujado a los votantes del PSOE a irse a Podemos. Efectivamente. Y además, sobre todo esto se va a hablar estos próximos días y prácticamente coincidimos todos. Son 5 puntos, no es que sea una barbaridad, pero ha sido suficiente para que este movimiento haya sido no detectado por las encuestas publicadas antes de la campaña, y es un movimiento que hemos ido observando cuando día a día íbamos haciendo todo el trabajo de campo, ¿no? Votantes socialistas, exvotantes socialistas que se habían ido a Ciudadanos y al ver que podía haber un gobierno de Rajoy han preferido irse a Podemos, por supuesto que volver al PSOE. Tenemos el mapa electoral ya cerrado en estas elecciones y ahora se abre el melón, ya lo abriremos cuando sea el momento, pero tenemos la gran duda de quién va a gobernar y cómo va a gobernar. Usted, desde su atalaya de los estudios sociológicos, ¿cómo ve la situación?
Bueno, lo nuestro son los estudios sociológicos, son las matemáticas, son los números, son las encuestas, y esto que usted me plantea es un poco política ficción. Por una sencilla razón, porque lo que va a pasar no lo saben ni los propios actores. Entonces, cualquier cosa que podamos decir los expertos, y mucho menos gente como yo, pues que tengo una opinión pero no tengo datos, pues no deja de ser, en fin, un comentario al aire, ¿no? Pero un poco, si me pregunta y quiero mojar, y usted quiere que yo me moje, le diré lo siguiente, y es que dado que el tablero que le he definido es un tablero donde hay más votantes de izquierdas que de derechas, y donde los dos partidos emergentes llevan en su ADN la regeneración democrática, desde luego desde el punto de vista muy diferentes, no tienen muy pocos puntos en común, pero es la regeneración. A mí me cuesta ver a Rajoy gobernando, me cuesta ver, a pesar de que va a haber muchísima presión para que gobierne Rajoy. Por lo tanto, se abren dos hipótesis alternativas a esta primera, que sería la natural, ¿no? Dejarle gobernar en minoría. La primera es hacer un pacto de izquierdas donde lo que dije en campaña, pues ahora me lo voy a pensar, y todos acerquen posturas, renuncien a postulados importantes y se maquille un poco todas esas diferencias y acabe habiendo un gobierno de izquierdas. Ahora hay mucho ruido, ahora puede parecer, cada día que podamos leer un titular nos puede parecer que la hipótesis ha cambiado y es otra, pero no nos dejemos llevar por el ruido, ni por las noticias, ni por los titulares, porque cada día es interesado. Y va a haber muchísima, muchísima presión. Pero lo que yo veo después de un mes y medio aproximadamente que va a durar todo esto es o bien un gobierno de izquierdas o bien un acuerdo no explícito de las izquierdas para ver cómo un gobierno muy debilitado de Rajoy tiene que convocar elecciones dentro de 4 o 6 meses cuando no pueda sacar ni una sola ley adelante. Pero ojo, aquí hay un papel muy importante de una persona o de una institución que nadie está hablando, que es el rey. El rey tiene que, el que propone a los presidentes para su investidura es el rey, no hay ninguna norma que diga ni el más votado. El rey lo que tiene que hacer es seguirse por una especie de norma no escrita, donde el más votado debería ser la primera opción, pero si la primera opción él no ve, el propio rey no ve probabilidades de que salga adelante, puede optar por una segunda preferencia. Lo que creemos que ocurrirá es que propondrá a Rajoy posiblemente en la primera ronda no sacará apoyos, en la segunda no lo sabemos, pero si en la segunda no recibe apoyos, el rey tendrá que proponer a Sánchez. Y claro, ese escenario nadie está dedicándose a analizarlo, y por mucho que los partidos negocien, al final es el rey el que saca una bola y la propone para que sean los parlamentarios los que voten. Un papel complicado el del rey. Un papel que se lo da la Constitución. La Constitución habla de un papel moderador, no es un papel decisivo. El rey no va a obligar a nada. El rey tiene además obligación de, antes de proponer a uno de los candidatos, intentar que se haya llegado a un acuerdo y que sea un candidato de consenso. Pero insisto, no hay que dejar de ver la figura del rey. Ya que hemos hablado de las líneas rojas que se pueden marcar los partidos entre ellos para pactar, Podemos ayer ya, y usted no hablaba de los titulares del día, pero mi obligación es planteárselo, Podemos hablaba de que para pactar con el PSOE exigía el respeto, decían ellos, a la diversidad nacional, o sea, que se respete que en Cataluña, el País Vasco o donde se plantee haya referéndums de autodeterminación. Y en cambio el PSOE hasta este momento está totalmente en contra. Pero lo que sí hemos visto es que tanto en el País Vasco como en Cataluña el mapa electoral es totalmente distinto al resto de España, o muy diferente, si usted me lo permite. Pues sí, de todas formas, vamos a ver, ahora los partidos están sacando, como usted dice, las líneas rojas. Pero yo no me quiero dejar llevar por el ruido. Si ahora Podemos dice eso, puede decir una cosa totalmente diferente dentro de un mes. Es decir, por encima de estas políticas o de estos, no sé, de estas estrategias, vamos a llamar, pues sólidas, ¿no? De que esta es la ideología del partido, por aquí no pasaremos, no dejaremos que nadie pueda poner en duda esto que va en el ADN del propio partido. No. Perfectamente, donde ahora Podemos está diciendo esto, puede acabar diciendo otra cosa, porque la estrategia de Podemos es gobernar. No tienen prisa, puede no ser ahora, puede ser más adelante, pero ellos quieren gobernar. Y para gobernar necesitan cargarse, permítame la expresión, pero es que cuando se habla de partidos hay que entender que son organizaciones crueles, ¿no? Y que pues, posiblemente pues, sea un poco lo que no se dice, pero lo que está en la mente de los dirigentes. Tienen que anular a Pedro Sánchez. Por lo tanto, la estrategia es anular a Pedro Sánchez. Cualquier cosa que digan o hagan va a ir encaminada a proponer como presidente
al líder de Podemos, o bien dejar que Pedro Sánchez se diluya porque las propias bases cuestionen su liderazgo. No, yo ahora mismo no me dejo llevar por el ruido de las ideologías y de los por aquí no pasarán. Usted ha utilizado la palabra crueldad. Hablamos de crueldades, nos venimos a Baleares. ¿Cuál es la situación del Partido Popular en Baleares? Bueno, el Partido Popular está en una posición que hasta hace poco tiempo era muy delicada porque era una de las más delicadas de España y ahora mismo es tan delicada como otras situaciones de Partido Popular en el resto de autonomías. ¿Por qué? Porque se ha perdido muchísimo poder, es decir, hemos vivido una especie de espejismo, han ganado, pero es un espejismo a nivel de partido. El Partido Popular ha perdido el 80% del poder aproximadamente desde las elecciones europeas y esto lleva aparejado una petición de responsabilidades y un congreso extraordinario. Por lo tanto, el Partido Popular ha ganado las elecciones, puede acabar gobernando Rajoy, efectivamente, pero lo que es el partido en sí está abocado a un congreso dificilísimo, donde, además no lo digo yo, no han pasado ni 24 horas para que dos líderes nacionales del peso como Monago o incluso el propio Aznar, Monago dijo, Rajoy no es imprescindible, no habían pasado ni 24 horas, y Aznar dijo, hay que hacer un congreso extraordinario. Es que no han pasado ni 24 horas, por lo tanto el Partido Popular va hacia ahí. ¿Y en Baleares? Y en Baleares exactamente lo mismo, solo que en pequeño. El Partido Popular en Baleares ha perdido todo el poder autonómico, muchísimo del poder local y necesita una regeneración civilizada, estructurada, organizada a través de un congreso que se hará en toda España. ¿Y esa pequeña subida que ha tenido ahora el Partido Popular seguirá siendo ascendente o es una votación coyuntural? Bueno, va a depender mucho de Ciudadanos, que es el que se ha llevado el 80 o el 85% de todo lo que ha perdido el Partido Popular. Yo creo que si ese Congreso nacional y los regionales no se hace exquisitamente bien, donde vuelva a tener cabida toda la cantidad de corrientes que coge el centro-derecha español focalizado en el Partido Popular, si no lo consigue, el Partido Popular como partido está abocado a una refundación o a una disolución y la absorción por Ciudadanos. Va a depender mucho del Congreso, del cuándo se haga y sobre todo del cómo se haga. ¿Y a qué está abocado el Partido Socialista en las Islas Baleares, que ahora ya está en las votaciones en tercer lugar? Yo al Partido Socialista no le veo urgente un congreso. Lo que le veo urgente, y en Baleares, ya que me pregunta usted, es un cambio radical de estilo de gobierno, porque la fórmula que en su momento todo el mundo vio bien, que era que Podemos apoyara la investidura de Armengol, apoyara la constitución de un pacto PSOE-MES y ellos se quedaran fuera, apoyando desde fuera, ha acabado siendo un hacer oposición desde fuera. Esta fórmula que podría parecer que no tenía que tener mucho riesgo para el Partido Socialista, le ha pasado una factura tremenda. Por lo tanto, no veo problema de base, no veo problema congresual, porque el partido está mal, pero no está peor de lo que ha estado otras veces, pero sí que veo una urgencia en un cambio de estilo en el gobierno, que es lo único que les puede dar ahora mismo oxígeno para recuperar autoestima y recuperar el liderazgo que ahora mismo le toca, porque es Armengol la presidenta del gobierno. Cuando se está en el gobierno uno tiene un plus de credibilidad, un plus de legitimidad, un plus de confianza ciudadana y lo han perdido. Tienen que ganarlo, pero por esa vía, no por la vía del Congreso. Y no sé si me equivoco, pero en el pequeño análisis que he podido hacer yo como periodista, he constatado que los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, en Palma, o sea, en la gran ciudad de la capital, crecen mucho a costa de los partidos tradicionales, mucho más que en otras zonas de las Islas Baleares. ¿Son partidos de ciudad? Son partidos de ciudad totalmente, son partidos que han nacido, crecido y tienen todo su potencial de desarrollo en las grandes ciudades porque es ley, vamos a llamar, es norma, es un patrón de comportamiento electoral en toda España que las zonas rurales votan o bien a los partidos tradicionales o bien a los partidos locales. Todo ese voto masivo hace que los partidos nuevos tengan muchísimo más difícil entrar y desarrollarse dentro de estas zonas. Además,
Un partido nuevo puede crear estructura a nivel nacional, pero para acabar creando estructura en 8.000 municipios que tiene España, 8.400 municipios, necesita un tiempo que no es 1 año y medio como lleva Podemos, necesitan 5 o 10 años, por lo tanto todo ese recorrido, todo ese camino hace que estén fuertes en las grandes ciudades, pero estén débiles porque no tienen estructura en las pequeñas. Y tras el nuevo fracaso de las candidaturas nacionalistas o regionalistas, hablamos de MES y de PI, ¿Baleares alguna vez tendrá un diputado o un senador que no sea de un partido nacional? Yo no lo veo, A ver, lo del fracaso es relativo. Es fracaso porque se había creado una expectativa excesivamente alta. Nosotros hemos revisado todas las elecciones, todas las campañas electorales que ha habido en las 11 elecciones autonómicas y en las 11 elecciones generales y nunca ha habido una expectativa tan alta para obtener el diputado, cuando ningún dato te da de sí como para poder decir que podían sacar el diputado. Necesita, en configuraciones de pocos partidos, necesita un 13% de voto, en configuraciones de más partidos necesita un 10%, pero es que estará en el 6 o en el 7%. MES es un partido que está entre el 6 y el 7%, en generales, no en autonómicas. Por lo tanto, se había creado una expectativa excesivamente alta y entonces ha venido un poco el jarro de agua fría, pero era una historia cantada por una cuestión de histórico-electoral. El futuro, yo sigo sin verlo porque realmente comunidades que puedan presumir de tener escaños autonómicos, escaños nacionalistas en el Parlamento español, está Cataluña y el País Vasco. Todo lo demás son accidentes o anécdotas. Coalición Canaria entra o no entra, el BNG esta vez no ha entrado, incluso Bildu, y es Navarra o es País Vasco. Entonces se necesita algo más que un partido que en autonómicas funciona bien y en generales aspira a repetir el resultado de autonómicas. Hace falta un espíritu identitario de la propia comunidad que Baleares, aunque se haga mucho ruido y pueda parecer que lo hay, no lo hay. Esa alma nacionalista en Baleares no la hay. Si me permite, para acabar esta interesantísima entrevista, una última pregunta. Si en un plazo determinado, establecido por las leyes, no se llega a un gobierno, tendríamos que repetir las elecciones generales. Unas elecciones generales en un plazo relativamente corto, ¿supondría un cambio de lo que hemos tenido ahora? Para mí seguro que sí, porque obligaría a todos los partidos a revisar absolutamente todos los parámetros que les han llevado a estas elecciones. Por lo tanto, tendremos programas electorales más sofisticados, mucho más elaborados, mucho más enfrentados entre sí y yo estoy seguro de que los resultados serían muy distintos. No me atrevo a decir en qué dirección, porque cada partido elaborará su estrategia, pero fíjese usted, en Madrid que se repitieron las elecciones una semana después, o 2 semanas después, el partido que había ganado dejó de ganar, y había solamente 2 semanas y no había habido ningún cambio ni siquiera de programa electoral, ¿no? Luego sí, no le quepa la menor duda que cambiará la participación y cambiará la configuración electoral. Señor Gonzalo Adán, director del Instituto Balear de Estudios Sociales, como siempre, muchísimas gracias y muy interesante su análisis. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias.